Bueno, aquí estamos al frente de la Municipalidad de Santiago haciendo, ¿cómo se dice? Como un alarde, volviendo después de tantos años, cuando tenía 16 años volví al mismo lugar y sigo viva, bien dura yo, pues. Nací en Curicó, me crié ahí hasta los 9, 10 años. Sí, soy hijo de Mónica. Mi nombre es Katy actualmente y yo llegué en 1962 para el Mundial de Fútbol. Llegué a Vitacura, para el lado de Providencia. Y hice mi curso de primaria en una escuela mixta, la 44. Hice el primero de preparatoria hasta sexto preparatoria y ahí me cambiaron de colegio y me pusieron en el Victorino Las Tarrias, que está en Providencia también. Ahí estudié primero humanidades, segundo, tercero y en cuarto humanidades ya a la mitad de año ya me expulsaron del liceo. Porque era muy coqueta y demasiada, ¿sabes? Traviesa y me empecé a meter con el hijo del director. Entonces vio que yo era miéchica y después yo descubrí que habían dos miéchicas más y que ya no era sola, entonces más me solté las trenzas. Bueno, nos vinimos al parque que está en Providencia y no llegué a la casa. Y no llegué a la casa porque ya se veía que iba a ser problema y tampoco a ellos no les interesara que llegara o no llegara. Pues. Y acá en la plaza conocía a más miéchicas. Claro, llegué acá a la Plaza de Armas, no era así como es ahora, uno se podía refugiar mucho en las plantas, esconderse ahí mismo porque eran muy frondosas las plantas, grandes. No, íbamos a dormir a una hospedería. Miren, seríamos como unos 10, pues, la Milenka, la Bambi, la Doctora, la Estrella, la que habla, la Pupa, sí, más o menos como unas 10. Empezábamos a conversar, a hablar de moda, a hablar de las artistas de ese tiempo, de la Brigitte Bardot, de la Coccinelle, que en ese tiempo ya era famosa, una francesa que había cambiado de sexo, y a mirar a los hombres, pues. Y a hablar de los pololos y cosas así. Sí, a veces yo me iba al mercado para los mandados, o en el mismo barrio me hacía amiga, o ellas me iban a sus casas, y así no faltaba. Y no, la policía los perseguía, la comisión civil, los carabineros, y nos correteaban, nos perseguían, y a la que pillaban la subían arriba del furgón y la pasaban por ofensa a la moral. Po. Pero en esos años no se usaba andar vestida de mujer, solamente así maricueta, así de civil pero bien amanerado. Entonces, como la notaban que era así, se la llevaban y la pasaban igual por ofensa a la moral. En la cárcel o los ratis te pelaban al cero, o en la cárcel te cortaban el pelo también, bien. Bueno, esto era que cuando andábamos, como te digo, juntábamos a loquear acá y nos juntábamos ahí en el monumento a lesear, a hacer nuestra travesura y como éramos varias era muy notorio, pues la gente miraba todo y justo parece que se iba a andar este periodista y sacó estas fotos. Pues. Claro, pues no, era más como loquear, pues. Como que se le soltaban las trenzas o no. Pero con el tiempo se vio que parecía como protesta. Sí, pues los daba miedo, pero no por lo que éramos, sino porque los llevaban presos y porque estar pelada al cero, cosas así, pero sabíamos que no íbamos a hecho nada, pero para la policía era grave. Pues. Era la lacra. Era la lacra en esos años, como podía ser era el lesbianismo, no era tanto la delincuencia como el homosexualismo que era lacra para la sociedad.